Lo que pasa es que no me deja guardar, es un archivo también. No, PDF. No, el que lo puede, Pues bien, damos inicio a las... ¿no? Bueno, estamos listas, vamos a dar inicio. Si pueden apagar por favor sus micrófonos para que no interfiera el audio de otras personas. Le pedimos, Felicita, si puedes apagar tu micro. Y nada más. Bueno, pues damos inicio. Desde el municipio de Oaxaca de Juárez, de la Dirección de Desarrollo Humano, a través de la Subdirección de Bienestar, el Departamento de Desarrollo Comunitario y Asuntos Indígenas les da la más cordial bienvenida a este panel Mujeres Constructoras de Esperanza, que contará con la presencia de mujeres indígenas que durante años han trabajado a favor de los derechos de las mujeres y han incidido desde sus colectivos y organizaciones en la construcción de políticas públicas. Queremos agradecer a todas las personas que en este momento pues están sumando esta actividad a través del Facebook Live del municipio de Oaxaca de Juárez. Y también queremos agradecer la presencia de la directora Evelyn Sally Martínez Rasgado, directora de Desarrollo Humano, a quien le pedimos que por favor nos dé un mensaje de bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, a las mujeres que nos acompañan en este panel este día tan importante y a todas las personas también que nos siguen en esta transmisión que se realiza a través de la plataforma institucional del municipio de Oaxaca de Juárez. A nombre de la Dirección de Desarrollo Humano, es muy grato dar la bienvenida al panel Mujeres Constructoras de Esperanza, que se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha para el reconocimiento de la defensa de sus derechos y la lucha colectiva para lograr mejores condiciones de vida. Agradecemos la presencia de la maestra Graciela Calvo Navarrete, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y también agradecemos la presencia de nuestras panelistas que hoy nos acompañan, Felicitas Cruz Bautista, Igdalia Rojas, Noemí Domínguez Gaspar y Rubicela Cayetano, por compartirnos sus experiencias esta tarde en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas a través de esfuerzos colectivos y también de esfuerzos individuales. Y sobre todo a las personas que hoy están siguiendo esta transmisión por su interés en un tema tan importante y que nos atañe a todas y a todos. Este 5 de septiembre es para visibilizar la lucha de las constructoras de esperanza. Personalmente creo que este panel no pudo tener mejor título. Maricruz, gracias. Pues gracias a ustedes, mujeres que luchan por otras mujeres, las esperanzas están vivas. Son ustedes quienes están creando redes, comunidades, dando voz a quienes no habían podido hablar de lo que todavía sucede. Ustedes han trabajado para que las agendas públicas incluyan a la mujer indígena. Las mujeres indígenas tienen derecho a una vida sin prejuicios y sin discriminación. Y quiero decirles que como administración municipal estamos aquí para acompañarlas en su caminar y reconocer su identidad, saberes, conocimientos, cosmovisión, capacidades, diversidad cultural y cada una de sus luchas. En la administración municipal del presidente Oswaldo García Jarquín, los asuntos comunitarios indígenas son prioridad.
Por ello, hay un área especial por primera vez que se creó en esta administración y es el Departamento de Desarrollo Comunitario y Asuntos Indígenas, que pertenece a la Subdirección de Bienestar de la Dirección de Desarrollo Humano a mi cargo. Estamos trabajando para sensibilizar a las y los servidores públicos, evitando acciones discriminatorias. También estamos abriendo espacios de diálogo para conocer los retos a los que se enfrenta vivir en su identidad en la ciudad. También estamos aperturando foros para la expresión cultural. La defensa de los derechos de las mujeres indígenas ha sido posible gracias a las alianzas. Cada mujer que ha luchado por sus derechos ha iniciado sola, pero ha sumado a más, porque vivir libre es una causa común del espíritu humano. Es importante recordar que toda mujer puede ser constructora de esperanza y escritora de historias de logros individuales y de logros colectivos también. Me es muy grato formar parte hoy de este trabajo y quiero hacerles llegar también el reconocimiento total y respaldo del licenciado Osvaldo García Jarquín, presidente municipal del municipio de Oaxaca de Juárez. Muchas gracias por estar aquí y pues éxito en este panel. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Gracias Maricruz, gracias Andrea Espinosa por su trabajo. A continuación, pedimos que la maestra Graciela Calvo Navarrete, directora del Instituto Municipal de la Mujer, nos dé unas palabras. Cómo no, muchísimas gracias. Buen día a todas las compañeras, colegas que nos acompañan este día. Agradezco muchísimo la invitación y quisiera dar comienzo a un reconocimiento justamente a una mujer en particular, que es por ella que este día, 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Si me lo permiten, voy a dar lectura muy breve a un pequeño resumen que hice para que todas y todos sepamos por qué estamos este día convocadas aquí. Y dice, el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, fecha instituida por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, en Tiahuanaco, Bolivia, se conmemora en honor a la lucha de Bartolina Sisa. Es una mujer fundamental. Ella se opuso a la dominación colonial y murió brutalmente asesinada justamente a una fecha como hoy, el 5 de septiembre de 1782 en La Paz, Bolivia. Bartolina era una indígena aymara. Nació el 25 de agosto de 1750 en el departamento de La Paz. Se sabe que era una mujer indígena, tejedora e hiladora, que se casó con el caudillo Tupac Kattar, con quien organizó la resistencia indígena de los pueblos andinos en contra de la corona española asentada en el Cusco, Perú. Como ya lo decía antes Sally, esta conmemoración del día de hoy tiene como objetivo hacer un llamado a la comunidad internacional para que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres indígenas y se combata la discriminación de la que han sido objeto históricamente. Me parece que un panel como este debe comenzar por reconocer que hay mujeres que nos han antecedido en esta lucha y es importante saber que como estos antecedentes y esta posibilidad, como decía ya la maestra Sally, de que estas agendas han tenido incidencia, desde luego, en la historia de las mujeres. Siempre es importante hacer un reconocimiento a nuestras ancestras. Es básicamente lo que quisiera compartir y agradecer nuevamente la invitación. Sally. Bueno, le agradecemos a la maestra Graciela Calvo Navarrete por estas palabras. Bueno, vamos a dar inicio al panel. Voy a presentar a Noemí Agapito Confesor, quien va a ser la moderadora y a quien de verdad te agradecemos sinceramente que esté este día con nosotros. Noemí es una mujer feminista, comunitaria, licenciada en Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, diplomada en Interpretación, Traducción en Lengua Indígena, así como diplomada en Feminismo, Estudios de las Mujeres y Descolonización y Participación Política Indígena. Diversos seminarios, intérprete MIGE,
Ha laborado como servidora pública, federal y estatal y municipal, tallerista en temas de violencia de género y derechos humanos de las mujeres, consultora independiente de la Fundación Konrad Adenauer, actualmente asesora en la Regiduría de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del municipio de Oaxaca de Juárez, integrante de la Red de Mujeres Tejiendo Saberes. Es así, Noemí, como te cedo la palabra y les damos la más cordial bienvenida a este panel. Muchísimas gracias. Agradezco a la Dirección de Desarrollo Humano por la invitación y por considerarme. Agradezco mucho a Maricruz, una amiga con la que hemos caminado. Y también para mí es un placer coincidir y estar en el panel con tan extraordinarias mujeres a quienes admiro, que en lo individual y en lo colectivo ellas han hecho mucho trabajo a favor de los derechos de todas nosotras como mujeres de pueblos originarios. Pues este día nos da la oportunidad de poder reflexionar sobre los avances y retrocesos o la situación que se ha dado conforme a nuestros derechos. Porque me parece importante, ahorita es uno de los tiempos donde están haciendo las otras compañeras también un análisis sobre el informe en la CEDAW, ¿no? Que creo que es un análisis sumamente importante, donde pues tenemos nosotras, las mujeres indígenas, que poner nuestra palabra, poner nuestro análisis, y pues qué mejor que cada una de ustedes, las que van a participar en este panel, ¿no? Denominada Mujeres Constructoras, que es, como lo comentó la licenciada Sally, me parece una adecuada palabra que puso ahí Maricruz, ¿no? Para denominar este panel. Entonces, para ya dar paso a la palabra y la reflexión de las compañeras, me gustaría primeramente, leer la semblanza de las compañeras que nos acompañan y posterior, pues ya ver la dinámica que vamos a tener, que estar desarrollando en este día. Primeramente quisiera presentar a la compañera Rubicelia Cayetano Pesado, mujer indígena mije, de la comunidad de Boca del Monte, municipio de San Juan Chicobi, Oaxaca. Estudió enfermería, es la tercera hija de los señores Víctor Cayetano Jacinto y Candelaria Pesado Montero, ambos provenientes de una organización civil. Es socia y fundadora del Centro para los Derechos de la Mujer, Nasrim AC, quien fue fundadora en el año 2000 con el objetivo de trabajar por la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. En el 2003 coordinó el primer proyecto piloto de casas de la mujer indígena en la ciudad, en la asociación Nasrim. Junto con sus compañeras ha sido pionera en el tema de la violencia contra las mujeres indígenas y la educación sexual con adolescentes indígenas en la región de la Mije Baja. Ha participado en la creación del modelo autogestivo de las casas de la mujer indígena en el 2000, es fundadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena en el 2012-2014, fue responsable de comisión de seguimiento a la agenda de las casas de la mujer indígena. En el 2014-2017 fungió como coordinadora general de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena. En el mismo 2014 participó en un proyecto de investigación sobre embarazo en adolescentes, derechos y salud sexual y reproductiva entre jóvenes indígenas, hacia una agenda necesaria coordinada por Gimprat, junto con la doctora Paloma Bonfil Sánchez. Participó con un proyecto de investigación denominado Entre el activismo y la intervención en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y su incidencia para la salud de mujeres indígenas en México, promovido por Alternativas y Capacidades, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, y participando como investigadora indígena en un estudio nacional de violencia contra las mujeres indígenas promovida por la CONAVIN, CIESAT, Gimprat. Actualmente es coordinadora general de la Casa de la Mujer Nasrim AC, es la responsable de la Comisión de Alianzas de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y es parte de la Asamblea Nacional Política de las Mujeres Indígenas.
pues le damos la más cordial bienvenida a la compañera que el día de hoy nos acompaña. Posterior me gustaría presentar a la compañera Felicitas Cruz Bautista. Ella es mujer indígena hablante del mixteco, autoridad, gestora cultural y promotora de los derechos con perspectiva de género en su comunidad en San Juan Mixtepec. Es gestora y coordinadora del proyecto Mujeres de Arcilla y es pionera en interpretación desde hace ya 35 años y actualmente es miembro de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, AMI. Muchas gracias, Felicitas, por el día de hoy acompañarnos y habernos dado la oportunidad de que pudieras estar con nosotros. Quisiera presentar también a la compañera Noemí Domínguez Gaspar. Ella es etnóloga feminista, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, trabaja en la investigación en torno a los cambios y continuidades en el uso de textiles en la región chatina, las corporalidades de las mujeres y los fenómenos de racialización en México. Ha colaborado en la organización de diversas actividades académicas en la Ciudad de México y Oaxaca, ha realizado trabajo etnográfico en la región Costa de Oaxaca, actualmente es consultora independiente y se encuentra en proceso de titulación de la maestría en estudios de la mujer de la UAM Xochimilco. También es integrante del grupo interinstitucional multidisciplinario GIM del seguimiento, que da seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, decretada a 40 municipios del estado de Oaxaca. Bienvenida, Ana, Noemí, por acompañarnos el día de hoy. Por último, quisiera presentar a la compañera Igdalia. Ella es coordinadora del programa de alianzas en MADE, trabaja en estrecha colaboración con organizaciones hermanas en América Latina, África y Asia. Ella dirige la coordinación y la implementación de programas con organizaciones de base, además de brindar asistencia técnica en liderazgo y desarrollo de capacidades. Igdalia tiene más de 10 años de experiencia trabajando con organizaciones de base centradas en la justicia racial, justicia educativa y justicia migratoria. Igdalia es originaria de México y recibió su maestría en Educación Internacional de la Universidad de Nueva York. Entonces, son las compañeras que van a estar el día de hoy participando en el panel. Entonces, para ya dar paso a la participación de cada una de ustedes, la dinámica será 3 intervenciones. Las 2 intervenciones serán de 5 minutos y la tercera será de conclusiones finales. Entonces, me gustaría abrir con la primera intervención, que sería la siguiente pregunta. ¿Qué hace su colectivo, movimiento, organización a favor de los derechos de las mujeres y su experiencia? ¿Consideran que en los últimos años ha habido un retroceso o avance en los derechos de las mujeres indígenas? Me gustaría cederle el micrófono y la palabra a la compañera Felicitas para su primera intervención, por favor. Buenas tardes a todas. Aclaro, estoy en ciberpúblico, a veces hay mucho ruido para que se va. Na batiku dusuyun disan ditu wendici yo na yundavi, bueno, di yo yo guachiweyo kwe casa akara paso shona ndakano nishiye nishi sachon nishi kwa nishi kunana kunina nishi kwa njuwatsino ranjuwatsino ta ichin ka agua ka kwe sabananya chiyo kun kayo pasubi unitusa chila. Muy buenas tardes a todas, compañeras. En primer lugar, agradezco infinitamente la invitación que me han hecho. Hoy es un día muy importante y también para hacer conciencia sobre nosotras mismas de este día. Yo trabajo, bueno, hago trabajos de intérprete
en mi comunidad no tengo asociación civil ni organización. He acompañado a muchas mujeres, tanto en asuntos jurídicos como intérprete, también en los hospitales y todo, y veo que la gran mayoría desconocemos nuestros derechos. No se nos ha dado esa oportunidad de conocer siquiera qué significa la palabra derechos en nuestra lengua, porque no hay tal traducción. Se hace una interpretación nada más, y el primer año que se implementó esta regiduría de equidad de género en mi comunidad fue en 2010-2013. Ese año la gente de mi comunidad me eligió como regidora. Fue que empecé a saber le agradezco a muchas organizaciones, asociación civil y todas las mujeres que me tendieron la mano, y empezar a trabajar sobre esto, platicar con las demás mujeres, porque en las comunidades trabajamos colectivamente. Casi no se hace trabajo individual o que soy más o no, se hace un trabajo colectivo, somos todas y vamos todas cuando se es necesario, tanto en las fiestas como en las reuniones, y es donde se puede platicar un poco más sobre los derechos que tenemos y que desconocemos ampliamente. En estos momentos de los últimos años, yo lo veo muy, muy lento, muy poco lo que se puede avanzar, porque también tener en consideración que la gran mayoría son mujeres monolingües y nos cuesta doble o triple interpretar muchas cosas. No leemos, no sabemos, sino que estamos en nuestra propia cosmovisión. No es que no sepamos vivir en colectividad, no es que no sepamos hacer las cosas, no es que, sin que estos derechos es muy occidentalizado también y lo vemos diferente. Nos cuesta saber y decir las cosas, nos cuesta salir de ese círculo, decir que me pertenece o simplemente reconocer nosotras mismas el trabajo que hacemos. Nos cuesta mucho, nos cuesta el doble, triple. También pensar, las mujeres hablamos una lengua, pensamos dos veces. Primero lo piensas en tu lengua, después lo interpretas al español, y mal español, porque en realidad esa es nuestra realidad en las comunidades. Entonces, yo veo muy poco. Ahorita sigue la regiduría de equidad de género, está el instante de las mujeres, ahí está otro programa que creo que implementó la señora Ana Vázquez Colmenares, que muy poco sabemos de eso. ¿Por qué? Porque no se nos explica, no hay esa, también veo en ese el retroceso, porque si no hay dinero, nadie quiere hacer nada. Las jóvenes de ahora, y tienen razón, necesitan vivir. Entonces, se hacen un trabajo, pero muy lento, porque no hay ese fondo para destinar y que se nos explique, que se nos enseñe, o a que sean constantes en decir cuáles son nuestros derechos, por qué los tenemos, qué debemos de hacer para conocerlos más. No hay ese recurso también. A nadie le importa. Es lo de menos les importa a las autoridades que conozcamos nuestros derechos, que sepamos que tenemos derechos. Por el momento les interesa mucho otras cosas y no es un caso tan aislado. Ahorita lo que les interesa es que si no quieres un panel solar, que si no quieres esto, pero hablar de derechos, pues, o juntar a las mujeres y decirles,
estos son tus derechos, quiero que los conozcas, como yo como autoridad quiero esto, o no hay eso. Entonces, yo lo veo estancado hasta el momento. Gracias. Muchas gracias, te felicitas por tus reflexiones y quisiera cederle la palabra a la compañera Noemí Domínguez Casar. Adelante, Noemí. Ay, perdón, es que había un ruidito por aquí. ¿Me voy? ¿Me ven? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos perfecto. Okay. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por considerarme participar con estas compañeras con gran trayectoria. Ya me hicieron ponerme nerviosa con toda su experiencia y conocimientos. ¿Qué puedo decir yo? Bueno, yo básicamente mi participación la enfoqué más también en pensar o en reflexionar en colectivo. Justamente algo que ya señalaba Felicitas, ¿no? Cómo nos acercamos a esos mecanismos y a esos derechos en términos prácticos, ¿no? Cómo podemos materializar todo aquello que está escrito, ¿no? Todo aquello que suena tan bien y que se ve tan bonito de lejos, pero que en la vida cotidiana cuesta tanto trabajo, ¿no? En las comunidades y entre nosotras mismas también, ¿no? Para mí siempre ha sido ese digamos, un desafío como mujer, como una persona comprometida con esta cuestión, pero también como una hija de migrantes, ¿no? Como una hija de una mujer zapoteca, de un hombre mije, como estas propias cuestiones que ya señalaba Felicitas, ¿no? La discriminación, el asimilacionismo del Estado, ¿no? La castellanización y todos estos elementos que han afectado a la vida de nuestras comunidades, de nuestras familias, cómo se puede hacer un paso hacia adelante, cómo se puede, digamos, reparar todos aquellos daños, cómo se puede materializar lo que decían, ¿no? También Felicitas, cómo trabajamos y cómo nos ganamos la vida ejerciendo o no estos derechos, ¿no? Y pues bueno, justo Noemí, la tocaya, me decía que bueno, este panel estaba dedicado justo al tema de las mujeres indígenas, ¿no? Y yo pensaba, bueno, entonces, ¿cómo esto se baja a nuestra particularidad, al estado de Oaxaca, ¿no? Y bueno, intenté hacer una genealogía porque yo como antropóloga siempre necesito saber de dónde vienen las cosas, como situar históricamente también este tipo de eventos, ¿no? Y ya, pues en el año de 1975, digamos, se celebró aquí en México, en el país, el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Muchas maestras feministas que estuvieron en ese momento lo cuentan como un gran avance, ¿no? Para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero así, en general, ¿no? Sin especificidad, ahora sí que como harina del mismo costal, todas las mujeres entramos, digamos, en ese momento, en esa conmemoración, ¿no? Ya fue hasta en el 85 con la Conferencia Mundial de Beijing, en donde pues varias también compañeras cuentan, ¿no? Que ya estaban organizadas desde ese momento, pues fueron y participaron como desde sus organizaciones y tal. Digamos, el desafío que surgió después de Beijing fue justamente incluir las especificidades o reconocer las especificidades de las mujeres indígenas y afros, ¿no? Que hemos sido poblaciones, pues eso, como invisibilizadas o borradas esas particularidades que, como ya decía la compañera anterior, ¿no? O sea, como el trabajo que cuesta o el desafío que implica traducir en la lengua materna, en otra lengua que no es la materna, y no solamente para el trabajo, sino también para la escuela, ¿no? La vida cotidiana, la vida en migración, ¿no? Entonces, cuando se hizo este evento de Beijing, justo fueron 12 las esferas cruciales que se nombraron en ese momento, ¿no? Como retos o como puntos importantes a considerar.
entre ellos fueron la mujer y la, o sea, se hablaba así en ese momento, también hay que pensar, es más de 30 años, entonces, pues bueno, era lo que se pudo construir en ese momento, ¿no? Que era, estas dos esferas eran la mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer y la salud, la violencia contra la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio de poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, y así, ¿no? La mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente, y las niñas, ¿no? Pero ahí, bueno, hubo quizá una falta, ¿no? O algo que justo quedó como en pendiente, ¿no? Y fueron justamente nombrar las especificidades de las compañeras indígenas y afros, ¿no? Porque es eso, o sea, no podemos partir de que todas estamos en una misma condición de igualdad entre las mujeres, ¿no? Y esa es la perspectiva del feminismo interseccional también, ¿no? Que nos ha ayudado a construir y, como decía, pues a bajar estos derechos, a entender cómo yo no puedo, que aunque el municipio de Oaxaca de Juárez justo sea el municipio cabecera del estado, es donde hay una gran población indígena, ¿no? De mujeres, además, que vienen a trabajar, que vienen a estudiar, que vienen a recibir servicios, ¿no? Lamentablemente en México tenemos esta estructura centralista que concentra todos los servicios y muchos derechos tienen que ser ejercidos en esta geografía, ¿no? Y ese es el gran desafío, pues, porque además de que las mujeres indígenas tienen sus propias particularidades, o tenemos nuestras propias particularidades, no es lo mismo venir de una comunidad de a 1 hora de distancia que a 8 horas, que habitar la misma ciudad. Entonces, pues bueno, ese es el tipo considero yo, es el tipo de desafíos que tiene el Estado como aparato organizador de la población, pero también el Estado administrativo, el Estado particular, ¿no? Quienes como funcionarias y funcionarios están encargados de garantizar esos derechos, ¿no? Y el acceso y el ejercicio de esos derechos. Entonces, bien decía Felicitas que justo para que esto pueda ser posible tendría que haber una comunicación adecuada, ¿no? Una educación al respecto también. Pero, y la pregunta es que en estos tiempos de confinamiento, ¿quién tiene tiempo para acceder a estos tipos de plataformas y de foros, ¿no? Cuando a veces la vida nos apremia más tener dinero para comer que quizá poder dedicarle unos 5 minutos a ver este tipo de foros, ¿no? O quién tiene un celular o una computadora para poder acceder a este tipo de espacios, ¿no? E informarse. Entonces, partimos del punto en que hay mucha desigualdad, incluso en el acceso a los medios de comunicación, ¿no? Y partir y reconocer desde esos desafíos, creo que sería un gran adelanto para poder como entender y generar nuevas rutas, ¿no? Para este acceso a los derechos. Y bueno, pues está la CEDAW, esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en su última, digamos, en su última recomendación ratificada por el Estado mexicano, pues justamente señala eso, ¿no? Que en específico para todas las mujeres y luego en particular para las mujeres indígenas y afros, promueve o recomienda capacitar de manera sistemática, obligatoria a jueces y fiscales, ¿no? O sea que esto de la interseccionalidad y la interculturalidad no es algo que esté de moda, es una obligación del Estado, ¿no? Y a veces es bien feo ver cómo hay la discriminación y el racismo entre nosotras mismas, ¿no? Como entre mujeres de diversos orígenes, ¿no? También el mejorar, lo que decía, ¿no? Mejorar el conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Superar la cultura machista y de los estereotipos discriminatorios, ¿no? Y eso es muy brutal en nuestro estado y particularmente en la capital, ¿no? Porque vivimos, digamos, de este tipo de turismo, de esta industria de las visitas, del folclore, ¿no? Que se ensalza así en épocas como de la Guelaguetza o en otros periodos, pero también vemos cómo es un tipo de estrategia bien particular, ¿no? Bien folclorista, porque
extrae, digamos, los materiales y bienes culturales de los pueblos. Vienen las compañeras y compañeros a la Guelaguetza sin pago, pero cuando hay que resolver el acceso a los derechos, cuando hay que resolver conflictos territoriales, cuando se están generando los conflictos de violencia entre pueblos, el Estado no tiene la fortaleza, no tiene el interés o no tiene la capacidad para resolverlos, ¿no? Entonces es muy paradójico como en un estado como Oaxaca, siendo uno de la entidad con mayor diversidad lingüística y cultural, también vive en una situación de adversidad, de alta violencia contra las mujeres indígenas, ¿no? De mucha marginación, y eso es terrible, ¿no? Porque en cada gobierno hay esfuerzos, pues, como este foro, o como muchos otros espacios en los que se busca enmendar, digamos, esas precariedades, pero empieza el periodo electoral o empiezan otras situaciones y bueno, parece que a veces hay esas situaciones que no están en armonía, ¿no? Y justo como hace rato comentaba Noemí, yo estoy en el grupo que da seguimiento a la alerta de violencia contra las mujeres, y es lamentable porque los 40 municipios que están con la declaratoria, un gran porcentaje es de población indígena y afro, ¿no? Entonces, ¿cómo también se garantiza que las mujeres puedan tener derecho a un derecho muy básico, que es el derecho a la vida, ¿no? ¿Tú me dices cuánto tiempo me falta, Noemí? Podríamos a lo mejor aquí la primera intervención y ya en la segunda pudieras darle continuidad, pudiera ser. Sí. Bueno, pues eso. Uh-huh. Gracias, Noemí. Quisiera comentarles a las compañeras que continúan, tenemos 5 minutos de intervención en este primer bloque, y ya lo que pudiera quedar inconcluso, pues a lo mejor le podemos dar continuidad en la segunda parte, ¿no? Entonces, en este momento quisiera cederle los micrófonos a la compañera Igdalia para que nos dé sus reflexiones. Adelante. Hola, primero que nada, gracias a todas por la invitación. Es un placer estar compartiendo este lugar, este espacio con todas. Mi nombre es Igdalia Rojas, trabajo con la organización Madre. Madre es una organización internacional de los derechos de la mujer. Nos encontramos en Nueva York y nuestro trabajo es poder promover el liderazgo de las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ para hacer también apoyamos los esfuerzos de las mujeres para defender el cambio climático y abogar por las políticas económicas y ambientales justas en sus comunidades, y fortalecemos las capacidades de las mujeres para prevenir, sobrevivir y recuperarse de la guerra, para poner fin a la impunidad y para crear una paz duradera en sus comunidades. Yo personalmente apoyo a organizaciones de base de mujeres indígenas en Nicaragua, en Guatemala, en Colombia y en Nepal y en Kenia. El trabajo que estamos haciendo con cada una de las organizaciones está enfocado en violencia de género, cambio climático y abordando el conflicto armado. Y especialmente creo que con referente a la pregunta que han hecho, creo que las mujeres indígenas siguen siendo desproporcionadamente afectadas por todos esos temas que acabo de mencionar. A nivel comunitario creo que hay muchos problemas de violencia de género que siguen afectando a las comunidades. No sé si estuvieron informados, pero hace un poco violaron a una niña en una comunidad indígena en Colombia, siete soldados, y eso es por causa un poco del conflicto armado que sigue pasando en ese país, pero también por la falta de derechos y de seguridad pública a la que tiene esa comunidad.
Entonces creo que a nivel comunitario la violencia de género sigue afectando mucho a las comunidades, específicamente a las mujeres y yo diría que a las niñas, a las niñas indígenas un poco. Entonces creo que eso es algo que aún, especialmente ahorita por COVID, por cómo está la pandemia, creo que ha aumentado esa violencia de género a un nivel alarmante, que todos deberíamos de estar muy atentos a lo que está pasando porque es algo que tenemos que abordar y seguir incidiendo para asegurarnos de que esto no siga pasando en las comunidades. También lo otro, el cambio climático, creo que es algo que desafortunadamente las comunidades indígenas están viendo desproporcionadamente afectadas por esto, comunidades que tienen que dejar su territorio para poder sobrevivir porque porque se han acabado los recursos, comunidades que se ven afectadas por desarrollos, de desarrollos públicos que a veces en vez de apoyarlos terminan afectando a sus comunidades. Entonces creo que todos esos temas son algo que siguen afectando a las mujeres a nivel comunitario, pero también creo que en los últimos años las mujeres a nivel internacional, las mujeres indígenas han hecho una gran apertura en sus derechos. Creo que han logrado posicionarse en diferentes espacios a nivel internacional donde su voz cada vez es más reconocida. Entonces, creo que también es importante reconocer que quizás en algunas ocasiones los derechos sí han retrocedido, pero también ha habido avances y creo que hoy específicamente en este día reconocer el trabajo de cada una de ustedes, porque gracias al trabajo que ustedes han hecho, ahora tienen este espacio dentro de la misma, dentro de sistemas que antes no se podían. Entonces, creo que lo mismo está pasando a niveles internacionales, donde tenemos mujeres indígenas incidiendo, posicionándose y tratando de abrir esos espacios para crear pólizas a nivel internacional, pero también que logren llegar al nivel comunitario. Creo que es ahí donde está el desafío, es de cómo traemos esas pólizas y esos mecanismos internacionales, esos derechos a nivel local, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero definitivamente, creo que hay mucha esperanza porque cada vez hay más líderes, hay más jóvenes también, creo que se les está abriendo un espacio a las jóvenes, a las niñas indígenas para estar en esos espacios y seguir incidiendo, y creo que todo eso es algo positivo dentro de todo lo que está pasando aún. Muchísimas gracias, Igdalia. Me parece que la aportación es efectivamente muy acertada, como lo has comentado. Y entonces le daría yo paso en este primer bloque para su intervención a la compañera Rubicelia para que nos dé sus reflexiones, por favor. No sé, ¿podrá abrir su micrófono, por favor? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Celebro y felicito a que esté promoviendo estos espacios justamente de reflexión que pues hace falta difundir más, ¿no? Que desde lo local lo hacemos desde nuestra propia experiencia y es justamente lo que voy a platicarles hoy. Bueno, como integrante del Centro para los Derechos de la Mujer Nashwin, llevamos justamente este año, cumplimos 20 años en esta organización, pero con un antecedente de trabajo atrás, ¿no? Desde que ya empezábamos a visibilizar esa desigualdad que vivimos las mujeres en todos los rincones, en todos los espacios, esa discriminación por razón de género, por razón de clase y etnia, y esta multiseccional que ya lo mencionaban las compañeras.
Y bueno, desde entonces nos hemos dado la tarea de promover y defender los derechos de las mujeres indígenas. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de pláticas, talleres de sensibilización, foros, marchas, difundiendo cápsulas radiofónicas en lengua indígena, pero también dando una atención a las mujeres que viven en situación de violencia. Contamos con un centro de atención donde, bueno, que somos también parte de un proyecto de las Casas de la Mujer Indígena promovida por el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Obviamente que ahí nosotras concursamos para poder tener esos pequeños recursos para poder trabajar este proyecto de las Casas de la Mujer Indígena que se enfoca en la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres. Entonces trabajamos con mujeres indígenas en las comunidades, trabajamos con adolescentes, porque creemos que es importante involucrar a los jóvenes en esta reflexión de esa que existe entre hombres y mujeres, porque desde ahí empieza el machismo, empieza también la violencia. Entonces, también con ellos estamos trabajando la prevención de la violencia desde el noviazgo. Con los hombres estamos en ocasiones trabajando el tema de masculinidad. Todos los derechos que ellas tienen, y pues todo esto se hace con lengua indígena mije. Nosotras fuimos parte de este proyecto piloto que promovió en ese entonces la CDI, que era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2003. Desde entonces hemos trabajado la atención a la violencia hacia las mujeres. Anteriormente las mujeres decían que no había violencia, pero sí cuando empezamos a ver las modalidades de los malos tratos que recibían, lo empezamos a nombrar, como la violencia física, la violencia psicológica, emocional, la violencia patrimonial, la violencia sexual, la violencia, que ellos más bien lo reconocían, ellas la reconocían como un maltrato ante de que no cumplían con su rol de ser mujer, que la obediencia, ¿no? Que si yo no obedezco a mi él tiene la obligación de maltratarme. Que si yo salí de casa y no pedí permiso, bueno, pues por eso me pegó, ¿no? Justificando la violencia. Pero bueno, hoy en día con todo ese trabajo las mujeres están denunciando ya la violencia, la reconocen, y ahora ese es el gran obstáculo a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy, de que las mujeres tienen dificultades para el acceso a la justicia, porque cuando van con sus autoridades, si es una autoridad que no está sensible al tema, que no está capacitado, porque pues existe la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley nacional y la estatal, pues las autoridades no la conocen, la desconocen, y entonces siguen revictimizando a las mujeres, diciendo que seguramente ellas tuvieron la culpa, por eso el marido las golpeó, las mandan a la sindicatura. En la sindicatura, ¿qué quieren hacer? Pues quieren hacer conciliación, porque saben que iniciar un proceso de demanda, de denuncia con las mujeres, va a ser un proceso largo y obviamente va a costar dinero, y no quieren hacer ese trabajo, tanto la sindicatura municipal como los ministerios públicos. Entonces, ¿qué quieren hacer en el caso de la sindicatura? Pues quieren conciliar el caso, porque creen que de esa manera se va a solucionar, pero obviamente no se soluciona, y por otro lado se violan los derechos de las mujeres, porque la ley reconoce que la violencia es un delito y que se castiga. Entonces, no se pueden hacer mediaciones. Los ministerios públicos revictimizan a las mujeres cuando no las escuchan, cuando no las atienden, cuando no las entienden, porque las mujeres indígenas, la mayoría habla lengua indígena. Si llega sola al Ministerio Público, pues, y no cuenta con traductores o intérpretes indígenas, pues los ministerios públicos no les hacen caso, no las entienden, no hay quien las traduzca, y luego pues si siguen el proceso con esa limitación de la traducción, entonces pues decimos que no hay justicia, no hay una justicia equitativa, ¿no?
Y por otro lado, pues les hacen dar todo un peregrinar, porque igual una mujer pudo llegar primero con la autoridad, no le hizo caso, se va al DIF municipal, lo canaliza a sindicatura lo manda, lo quiere conciliar ahí o se remite a otros espacios y así van las mujeres rebotando de un lugar a otro. Entonces, por eso muchas mujeres desisten y abandonan su caso y regresan a vivir a ese nuevo ciclo de la violencia. Y por otro lado, pues también la discriminación, ¿no? Por ser mujeres, pues no pueden asumir cargos porque están con esa responsabilidad del rol de que las mujeres en casa y los hombres a los espacios públicos. Y cuando una mujer accede a los cargos públicos, pues se le dificulta participar porque tiene a sus hijos, porque tiene el que hacer o porque el marido no le da permiso. Y entonces, pues, las mujeres abandonan también ese puesto. Y por otro lado también los hombres dicen, no, pues es que las mujeres no pueden hacer ese trabajo, es trabajo de hombres y cosas así. Entonces, ahí se violan esos derechos de las mujeres a la participación política. Y bueno, pues también desde Nashville lo que estamos haciendo pues es esto de los talleres, foros, encuentros donde estamos reflexionando acerca de estas temáticas de la salud de las mujeres, la violencia de las mujeres, la desigualdad de género, la discriminación y entonces lo que promoviendo los derechos de las mujeres, que ellas conozcan, empoderen, exigir estos derechos. Poco a poco lo hemos ido logrando, no quiero decir que ya estamos avanzadas, creo que hemos dado un paso muy importante en que nos podamos organizar las mujeres indígenas y que nos podamos unir para un mismo fin. Ya de por sí, avanzar como mujeres es todo un proceso y avanzar como mujeres indígenas es todavía un gran reto, ¿no? O sea, si nos vamos a revisar cuál es la situación de las mujeres, pues todas estas dificultades que enfrentamos, pero ya compartí con compañera Noemí, de este punto interseccional de que si vemos, es mujer indígena, vive en condiciones de pobreza, pero además está discapacitada. Entonces se le suman una serie de situaciones ahí que vale la pena también analizar, ¿no? Porque, bueno, pues en esta lucha del reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, sobre todo del Día Nacional de las Mujeres Indígenas, pues ha sido todo un proceso, como también lo comentaban las compañeras, gracias a aquellas mujeres feministas que se organizaron para defender los derechos, hoy podemos tener ese avance, mas sin embargo no es suficiente, todavía nos queda un gran trabajo por hacer, un gran reto que enfrentar, porque pues esto de que todavía pues los derechos de las mujeres indígenas no están reconocidos. Está en la ley incluyendo ese camino para poderlo lograr. Y bueno, por otro lado, también vemos que pues, como con esta pregunta que decían que si consideramos que en estos últimos años ha habido retroceso o avance en los derechos de las mujeres, decimos que sí, que ha habido un gran avance, pero va lento y pues un reconocimiento a todas las mujeres. A mí que me ha tocado participar en redes nacionales o encuentros nacionales, la verdad que Oaxaca es uno de los estados que tiene la caminata. Cuando hacemos foros, dicen, pues hay representatividad del norte, del centro, del sur, pero en realidad son mujeres migrantes que se fueron, son mujeres migrantes en la Ciudad de México, son mujeres migrantes y al final terminamos siendo más oaxaqueñas de eventos nacionales y eso a la vez me da muchísimo gusto que las oaxaqueñas seamos luchadoras, defensoras
defensoras de los derechos. Y bueno, compartirles también un poquito el ejercicio que hemos hecho en la colectividad. Nosotras somos parte de una red, somos parte de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y a su vez de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Y desde ahí es posicionar justamente estos temas que estamos viviendo desde lo local, porque muchos de los programas y las políticas públicas no aterrizan en nuestras comunidades. Y yo siento que sí ha habido un retroceso, porque anteriormente se hablaba del programa de Promusac, un programa para las mujeres ejidatarias, el programa de POPMI, que incluía los programas de acciones productivas, el programa del PAIPI, que es programa de igualdad de género, promovida por el programa, ya no llegan a las comunidades. El INPI estaba el proyecto de la mujer indígena. Celia, tu audio, tenemos como problemas en tu audio. Si gustas, en esta segunda ronda pudieras retomarlo hasta donde te quedaste. Y lo quitaron. ¿Por qué no se condiciona que la comunicación potencial como el programa? Yo quisiera, ahorita que comentaban las compañeras en esta primera intervención, lo primero que quisiera ver o poner en la mesa, como en este cierre del primer bloque, pues como vemos, el tema de las tecnologías es una de las cuestiones que se ha dificultado en las comunidades, ¿no? Pero ahorita que reflexionan ellas en esta primera parte, quisiera rescatar tres cuestiones importantes. La primera, que platicaban ellas cuatro del tema de la interseccionalidad, ¿no? De cómo ahora se está mirando el tema de los derechos de las mujeres indígenas, porque ahora ya se mira como varias áreas o varias secciones para definir qué acciones son las que podemos hacer, ¿no? Y la otra es en el sentido de que las colectividades, las organizaciones de la sociedad civil son las que están poniendo en la mesa, ¿no? En las políticas públicas de México, lo que necesitamos las mujeres indígenas, ¿no? Porque su sentir, su actuar, su necesidad es desde las comunidades de donde están trabajando, ¿no? Y también comentaba Felicitas, Noemí y también Rubicelia, en el caso del tema del acceso a la justicia de las mujeres, ¿no? En el caso de la interpretación, no tenemos efectivamente intérpretes que tengan esta formación, a lo mejor de género, y están haciendo cada una sus actividades desde donde pueden, como pueden, y efectivamente las organizaciones están sumando propuestas de cómo pueden mejorar estas cuestiones, ¿no? Pero hace falta mucho por hacer, pero es importante que se deje aquí que las acciones que se están llevando a cabo es porque ellas mismas las están llevando y las están poniendo en la política para que desde ahí se puedan retomar, ¿no? Entonces, también, como lo comentaba Rubicelia y lo comentaba Idalia, el tema de la violencia de género, o sea, nos atraviesa a las mujeres indígenas desde diferentes formas, ¿no? O sea, como lo decía en el caso de Colombia, como decía Rubicelia, todo el peregrinar o el caminar que tienen que hacer las mujeres para que puedan tener acceso, ¿no? Y también en esta parte, como el reconocimiento de la justicia comunitaria todavía tampoco no tiene mucho avance, ¿no? Porque no hay la formación de las autoridades municipales comunitarias, ¿no?
Y también, pues desde abajo, las propias organizaciones y las mujeres igual están generando sus procesos y sus alternativas para mejorar las condiciones, ¿no? Entonces vemos que pues el avance de los derechos de las mujeres indígenas ha sido lento, pero también las organizaciones, las asambleas de mujeres, las asociaciones de mujeres están ahí trabajando y haciendo acciones para que de manera conjunta, ¿no?, se pueda avanzar mucho más rápido, ¿no?, en estas acciones a favor de las mujeres, ¿no? Entonces, en este segundo bloque quisiera ponerles la pregunta a las compañeras panelistas de cómo podemos articular los movimientos de las mujeres indígenas, con qué herramientas internacionales de incidencia cuentan las mujeres para el cumplimiento de sus derechos y qué tan efectivas resultan. Un ejemplo, como desde el principio se los comentaba, ahorita se está analizando el tema de las recomendaciones de la CEDAW, ahora del informe, o sea, y hace como me parece que en el 2018, las compañeras de la asamblea o las compañeras de indígenas pusieron un informe sombra, o sea, el gobierno mexicano informó, pero las mujeres indígenas también pusieron en la mesa su propio informe, ¿no? Entonces quisiera que a partir de estas preguntas nos dieran igual sus reflexiones. Entonces quisiera que pudiéramos empezar con Rubicelia en esta ocasión, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por esta nueva ronda de conversación. Como les decía, creo que sí hemos tenido grandes avances. Yo misma, cuando empecé este trabajo de la organización, pues no conocía mis derechos. Involucrarme, de hecho, la organización para mí ha sido una escuela de formación, una escuela de aprendizaje, de conocimiento, de conocer a otras mujeres, sus experiencias, pero también sus realidades. Entonces, dentro de lo que puedo, pues contribuyo en ese andar de la lucha y defensa de los derechos de las mujeres. Sí quisiera comentar que en este año nosotras como Casas de la Mujer Indígena tuvimos una gran dificultad, lo que nos motivó a organizarnos como Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena para la defensa del presupuesto, para la atención a la violencia y la salud materna. El INPI al INPI le recortaron el 75%, lo cual se vio afectado el presupuesto para las casas de la mujer indígena que atendemos esas dos temáticas, pero con la unión y la organización entre nosotras logramos que nos pudieran recuperar ese recurso que ya se veía perdido para la atención, y justamente eso es lo que hace falta. Podemos tener leyes, normas, convenios internacionales muy bonitos, pero si en la práctica no se está ejerciendo, pues nomás queda todo en el escritorio. Entonces creo que tenemos que trabajar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, como que entrecruzar todas estas partes, porque las leyes, los convenios internacionales nos sirven mucho tener un respaldo de nuestros derechos, pero sí hace falta trabajar la armonización, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, no cuenta con pertinencia cultural. La ley también de paridad de género, pues apenas sí se visibiliza, no apenas, sí se visibiliza las mujeres en que tienen esa paridad de género de igualdad, 50%, pero ¿dónde queda el tema de mujeres indígenas? Y así podemos ir revisando punto por punto. Entonces creo que por eso digo yo que todavía es un gran reto para nosotras como mujeres indígenas. Estamos empezando en esta lucha, en esta defensa. Como mujeres tal vez hemos avanzado, pero como mujeres indígenas ese es otro gran reto. Y bueno, con lo que respecta
cómo nos hemos articulado con las redes, pues para nosotros es muy importante estar vinculados tanto en lo local como en lo regional, en lo estatal, nacional y, ¿por qué no, en lo internacional? Pero obviamente pues es difícil poder llegar hasta el ámbito internacional. Como Asamblea Nacional de Políticas de Mujeres Indígenas decíamos, ¿cómo podemos decir que haya un reconocimiento de los derechos, del Día Internacional de las Mujeres Indígenas si no hemos logrado aquí en lo nacional? El año pasado se hizo un evento, un foro, para posesionar el tema del Día Internacional de las Mujeres Indígenas. La única que lo reconoció fue la diputada Irma, de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, pero el presidente nunca hizo mención a nada. Yo, la verdad, hoy no tuve tiempo, no vi las noticias, no sé si el presidente se ha pronunciado por este día, pero la verdad no nos vemos visibilizadas. En el caso de nuestro, ahora sí que estado, pues creo que también ahí hace falta seguirle trabajando, compañeras, y justamente en esta reflexión podemos darnos cuenta de cuál es la necesidad, qué tan complicado está la situación de las mujeres indígenas y cómo podemos construir una agenda colectiva de que pudiéramos irlo posesionando también en el ámbito estatal, porque al final de cuentas todo lo que viene, no sé si las leyes se construyen desde lo internacional, quieren aterrizar en lo local y nomás no se puede porque también si no se sensibiliza a las autoridades, si no se les da a conocer tan solo las leyes estatales, nacionales, pues mucho menos conocen las leyes o marcos internacionales, que son instrumentos valiosos para nosotras, pero que sí todavía falta armonizarlo, trabajarlo para que sea de acorde a la realidad de las mujeres indígenas. Gracias, compañeras. Con esto cierro mi participación. Muchas gracias, Robicelia. Siempre pues es un gusto estar escuchando, ¿no?, todo lo que hacen desde su organización. Entonces quisiera en este momento cederle la palabra y los micrófonos a la compañera Idalia para su intervención. Adelante. Gracias. A mí me gustaría hablar un poquito sobre la CEDAW. En Madre estamos organizando una campaña con el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, mejor conocido como FIMI. Esta campaña se llama CEDAW para las mujeres y niñas indígenas. Apenas llevamos un poquito más de un año trabajando en esta campaña. Y esta campaña primero tiene antecedentes que llevan un poco, ya varios años, y todo fue gracias a unas organizaciones de mujeres indígenas de Guatemala, la organización IXPOP, que dieron inicio a esta revisión. Ellas querían asegurarse de que hubiera la inclusión de las mujeres indígenas en la CEDAW. Actualmente no existe alguna recomendación que mencione a las mujeres indígenas dentro de la CEDAW o de alguna de las recomendaciones generales. Entonces, después de esta trayectoria que llevaron a cabo las compañeras de Guatemala, ellas han venido trabajando con Gladys Acosta, una de las miembros del comité de la CEDAW, para generar una recomendación general que incluya a las mujeres indígenas y a las niñas. Entonces, junto con Gladys y FIMI, estamos tratando de asegurar de que esto sea posible. Creemos que es una herramienta, como ya lo han mencionado, ahorita sumamente importante que los estados puedan tener esta recomendación general de mujeres indígenas y niñas. Creemos que es importante que el comité de la CEDAW pueda tener esta recomendación para poder definir los derechos de las mujeres indígenas, que a veces creo que
Gladys nos comenta que a veces es un poco difícil para ellos entender los derechos individuales y colectivos, y creo que esta recomendación sería de suma importancia para poder definir y poder crear esta herramienta que los estados puedan utilizar para poder asegurarnos de que las organizaciones de base o de comunidad tengan esta herramienta para poder seguir incidiendo con un marco más claro de derechos. Entonces, la campaña, lo que estamos tratando de hacer, tenemos 3 objetivos. Queremos tomar acción colectiva. Es una oportunidad para seguir movilizando colectivamente a las mujeres y a las niñas y crear una visión integral de estos derechos desde las perspectivas de las mujeres y niñas indígenas. Entonces, para poder hacer eso, estamos tratando de crear herramientas y crear más información sobre qué es la CEDAW, cuáles son los derechos dentro de la CEDAW y cómo es que las mujeres y las niñas indígenas son parte de esa herramienta o pueden ser parte para que sus voces sean incluidas. Entonces, parte de la campaña es crear herramientas que puedan ser utilizadas desde la comunidad para que ellas estén informadas de sus derechos y también puedan decir, ok, esto es como nosotros lo vemos, como nosotros queremos que nuestras voces sean incluidas en esta recomendación. Y nuestra meta es poder ir a llevar esos insumos y crear un lenguaje que sea inclusivo y que venga desde las propias mujeres y las niñas. Entonces, estamos en eso ahorita, trabajando mucho con FIMI para seguir con esta campaña. Los invitamos a todas y a todos a que se unan, a que participen y den sus voces. Si quieren más información sobre la campaña, aquí estamos disponibles en Madre y en FIMI para seguir apoyando estos esfuerzos, nosotros queremos y esperamos que todas se puedan unir, porque teniendo una recomendación general que específicamente se enfoque en las mujeres y las niñas indígenas es de suma importancia para seguir avanzando estos derechos. Y bueno, quería tomar ese tiempo para platicarles un poquito sobre esta campaña que estamos llevando a cabo. Creo que estamos articulándonos con diferentes organizaciones, con el movimiento de las mujeres y las niñas indígenas, pero también con el movimiento feminista, tratando de asegurarnos que el movimiento feminista en general sepa de esta campaña y que también unan sus voces y sus esfuerzos colectivos a esto que estamos haciendo. Muchas gracias, Digdalia. Pues es bien interesante esta campaña y qué bueno que lo pones igual en la mesa y a partir de aquí pues pudiéramos hacer igual sinergia, ¿no? Le quiero ceder el micrófono, la palabra a mi tocaya Noemí. Adelante, Noemí. Sí, gracias, Noemí. Pues con respecto de esta pregunta que lanzabas, cómo utilizar las herramientas que se generan, o que hemos generado como colectivos, o que el Estado también ha implementado para poder, garantizar el acceso a los derechos humanos de las mujeres indígenas y afros, pues es bien interesante porque justo a nivel internacional, se establecen decenios, ¿no? Que tienen que ver con promover, visibilizar, ¿no? Garantizar que ciertas poblaciones que han estado en desventajas históricas, esto no tiene que ver con una perspectiva paternalista, o por lo menos debería no serlo, ¿no? Tiene que ver con garantizar la igualdad entre todos los seres humanos, la igualdad en el sentido de la dignidad, ¿no? Entonces, pues estos elementos que se articulan a nivel internacional como los decenios, pues tienen esa misión. Entonces, en los 80s, 90s fue, creo que el decenio de las mujeres,
y luego recientemente pasó el decenio de la población afro, ¿no? Entonces, pues son coyunturas políticas que se aprovechan de alguna manera para articular movimiento de la sociedad civil que tiene años trabajando por estos derechos, ¿no? Gobierno, ¿no? E instituciones, ¿no? Y funcionariado. Entonces, ejemplos de cómo se han ido avanzando, no todo es pesadumbroso, ¿no? O sea, también hay ejemplos interesantes de cómo se han ido generando leyes para atender por ejemplo, en nuestro caso, a nosotras las mujeres. Está la ley que ya mencionaban hace rato las compañeras, Rubicela, creo que fue quien la mencionó, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia, que desde 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Nación, y que el Estado de Oaxaca hizo la adaptación, digamos, a ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia hasta el 2009, ¿no? Fue 2 años después. ¿Y qué hace con esto? Pues se supone que justamente tiene que adecuar a las características locales lo que está implementado a nivel federal, ¿no? Lamentablemente esto no ha podido ser del todo un éxito, porque hay muchas situaciones y características de la entidad que complejizan mucho hacer funcionar este tipo de mecanismos. Pero el Estado está obligado a cumplirlo, ¿no? Entonces, a veces ese resquicio del colonial que nos queda como de sumisión, de temor, de no tomar la palabra para exigir lo que nos corresponde, es algo que todavía sigue siendo incluso un problema a nivel personal, a nivel comunitario, ¿no? A veces pensamos que el funcionariado público nos está haciendo un favor, ¿no? Cuando es su obligación y es su trabajo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, además de tener esta ley, están otras leyes, ¿no? Como la ley de igualdad y no discriminación, ¿no? También están las leyes que reconocen a ciertos tipos de población. Recientemente hay un reconocimiento del pueblo afro. Entonces, todo este tipo de herramientas también son poco conocidas por su, digamos, porque son nuevas y porque además son de avanzada, ¿no? Entonces, a mí, cuando hicimos el estudio hace 3 años, cuando se atrajo la petición que lanzó la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para la declaratoria de alerta en el estado de Oaxaca, y sí se hizo un estudio diagnóstico, ¿no? Que coordinó la CONAVI, y con un equipo de personas de diversas instituciones como la CNDH, INMujeres, la academia, ¿no? Hicimos en las 8 regiones de Oaxaca un estudio para conocer cuál era el estado de las instituciones que atienden en muchos niveles a las mujeres que sufren violencia, ¿no? Entonces, a mí me tocó ir a la costa, estuve en varios municipios, ¿no? Afortunadamente tengo una experiencia amplia al respecto de estos municipios desde hace muchos años, incluso de manera personal, y conozco bien la región, ¿no? Entonces, recuerdo que en uno de los municipios, ahora no voy a decir el nombre, pero todo está en la información, está en el estudio que hicimos, cerraban, por ejemplo, a las 4 de la tarde, y como era viernes, pues ya no, o sea, no te iba a atender nadie, ¿no? Además, como que es como, ¿por qué vienen a preguntar, no? Bueno, y le preguntamos, bueno, ¿cuáles, si tenían perspectiva de género, intercultural, todo eso que es una obligación? Y muchos funcionarios, sobre todo hombres, decían que no, que eso era una moda, o sea, que habían aprendido además una forma del derecho muy positivista y colonial, ¿no? Y decían, bueno, es que o sea, como que la carta magna única del Estado mexicano es la Constitución, y nosotras solo atendemos, nosotros solo nos apegamos a este mecanismo, ¿no? Entonces, además había una resistencia profunda, ¿no? A conocer esto que se ha mencionado, ¿no? La CEDAW, la ley de acceso a una vida libre de violencia, de no discriminación. O sea, hay una negación absoluta a actualizarse, ¿no?
Quizá porque el trabajo mismo es precario, porque no hay interés, porque es parte de la cultura machista, porque cuando vamos a las universidades hay una perspectiva sumamente misógina y androcéntrica, ¿no? No hay otra forma de acercarse al conocimiento y tampoco de ser profesionales comprometidas con estas causas de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ese era un ejemplo, ¿no? Que me sorprendía, porque además la persona, el señor que lo decía así como con conocimiento, ¿no? Así como que muy seguro de que era una verdad absoluta, ¿no? Y además con esta investidura de licenciado, ¿no? Entonces, vivimos en una cultura muy así, ¿no? Como que hay jerarquías sumamente marcadas, ¿no? Hay espacios intocables, ¿no? Y entonces, a veces eso se vuelve una tarea titánica para poder hacer funcionar todos estos mecanismos y leyes que suenan maravillosos y que han sido además producto de muchas causas y de muchos movimientos sociales, ¿no? Como el feminismo mismo, que cruzado con las mujeres indígenas, pues bueno, ha dado muy buenos resultados, digamos, en términos legislativos, pero a veces bajarlo en términos materiales ha sido muy complicado, ¿no? Entre otros, me acuerdo también que visitando una de las casas del DIF, se confundía mucho entre las mismas funcionarias, ¿no? Si el DIF atendía a las mujeres o atendía a la familia, o se generaban instancias adentro del municipio que doblaban funciones, pero que tenían que ver con cuestiones políticas, de que una era la cuota de un partido y otra de otra. Entonces, se volvían pleitos personales que al final no podían atender lo que la población necesitaba, ¿no? Y me acuerdo muy bien que en uno de estos pueblos, el Instituto Municipal de la Mujer en ese entonces estaba así, pero lejísimos de la cabecera municipal, ¿no? De las oficinas, pues porque eran así como enemistadas las servidoras públicas, ¿no? Y entonces, bueno, ya por fin nosotras afortunadamente teníamos transporte para llegar ahí, pero pensaba en términos de una mujer que necesitara una asesoría o algo, o sea, iba a ser muy difícil, porque además era un espacio desolador, poco amigable, ¿no? Generalmente muchas funcionarias no hablan las lenguas de los pueblos, algunas sí, ¿no? De la región, en este caso era el mixteco, por ejemplo, y eso también lo vuelve muy complicado, ¿no? Porque a veces también hay como este sesgo racista y de discriminación y colonial y terrible, pues hace que los espacios institucionales que atienden y que deberían de promover el acceso a los derechos de las mujeres sean hostiles, ¿no? No sean amigables, ¿no? Sean burocráticos. Y francamente, o sea, en nuestro país, si no hemos trabajado en una institución, desconocemos de los trámites, ¿no? Que hay que hacer, las formas. Entonces, todo eso vuelve un desafío más del dinero, del tiempo, ¿no? De la energía. Si estás pasando por un momento de violencia, desafortunadamente muchas veces no vas a tener acompañamiento, ¿no? No vas a tener la suficiente energía para sostener un proceso de este tipo. Y además que vayas a que te revictimicen, que te maltraten, que te disminuyan, que te discriminen, bueno, lo vuelve terrible, ¿no? Y entonces, en uno de estos municipios, en otro caso, me acuerdo que ya para ir cerrando, una funcionaria decía, pues es que regañé a la mujer, que para qué se deja, y tomando también además una autoridad moral, un juicio sobre la persona, ¿no? Sin un cuidado ético, ¿no? Y profesional. Entonces creo que por eso digo, estamos en una situación en la que hay muchos niveles, ¿no? O sea, hay gente que está realmente con conocimiento de la causa, muy comprometida y actualizándose, pero termina un ciclo de su trabajo, de su labor, y ponen a otra persona y vuelve a empezar el carro, ¿no? Entonces, hay gente que sabe del tema, hay gente que no sabe del tema, y en ese espacio es en el que estamos buscando la atención de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues, qué mejor que se sigan haciendo estos foros, y bueno, pues que se sigan conociendo también los mecanismos que podemos tener y de los que podemos echar mano, ¿no? Hace poco en un diplomado sobre derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades afros, otro así, porque está lleno de personas que son de origen abogados o abogadas, y preguntaban, ¿no? Pero al Estado mexicano no se le puede denunciar demandar por la violencia, ¿no? Y entonces yo decía, pues sí se le puede, está por ejemplo el caso del campo algodonero, ¿no?
en donde en la Corte Interamericana se le llevó a juicio al Estado mexicano porque es culpable de la violencia feminicida, ¿no? Y es su responsabilidad resolver y enmendar, ¿no?, el daño causado. En fin, es cosa de ir generando el diálogo desde un espacio que sea también amigable para todo, ¿no?, para toda la gente que quiera acercarse. Gracias. Gracias, muchas gracias, Noemí, por lo que comentas. Quisiera cederle la palabra a la compañera Felicitas, por favor, para que haga su intervención. Sí, sobre esta pregunta, cuando participo hablo de Mixtepec, de San Juan Mixtepec, que hasta dónde vamos o todo lo que nos falta, y pues sobre esto de las que dice que de las herramientas internacionales, pues es muy desconocido todavía. Lo que decían las compañeras es estar incidiendo, cómo hacer para que llegue a las comunidades más lejanas, para que sepan todas las herramientas que podemos utilizar cuando sea necesario para reclamar nuestros derechos, o mínimo conocerlos para que no sea letra muerta en nuestra comunidad, porque específicamente estoy hablando de San Juan Mixtepec. Yo sé que muchas compañeras de otras latitudes han hecho un gran trabajo, las mujeres indígenas, por eso surge toda esta herramienta. Gracias a ellas podemos, las organizaciones, las asociaciones civiles, por eso están todos esos documentos, pero ¿cómo hacer para aterrizarlo a las comunidades lejanas y que sea un lenguaje entendible? Porque, vuelvo a repetir, hay muchas personas monolingües o también se hablan español, pero hay palabras que no comprende, no llegamos a entender todo el significado de lo que nos quieren decir al momento, ¿no? Entonces, ahí vamos luchando día a día. Es un camino muy espinoso, un camino muy, a veces desastroso, porque no sabes cómo hacerles llegar el mensaje y que sea de su interés de ellas también, porque hay veces que se quedan con esa idea de que esas cosas no vale la pena o no les interesa y te dicen que sí, pero cuando es necesario que retomen eso, cuando llegan a necesitar esas herramientas y utilizarlas y decir, bueno, por lo menos tengo este derecho o conozco o me han dicho de esos derechos, ¿cómo hacer que se respeten mis derechos? Porque en muchas ocasiones, pues, un desconocimiento total. Y decía yo hace un rato, está estancado, pero en mi comunidad, en mi municipio, a eso me refería. Porque yo sé que en el estado de Oaxaca, en otras comunidades, en otros municipios, está bastante avanzado. Me refiero que también que esto de cómo hacer y tener más claro todo lo que las otras compañeras han luchado para que tengamos estas leyes o estas, por ejemplo, es una herramienta, para mí es una herramienta muy importante, tenemos a la mano de aprovecharlo y seguir incidiendo y vuelvo a repetir que no sea un papel o una letra muerta nada más y que pocas lo conozcamos. Yo a lo que quiero llegar y en lo que seguimos luchando, no muchas de San Juan Mixtepec, seguimos luchando de que se les llegue a más mujeres, que conozcan más mujeres de ahí para que entre todas podemos hacer o defendernos, porque también eso de la paridad de género, pues sí,
nombran a las compañeras para que estén en el cargo, pero nada más que representen la figura de la mujer, más no he visto que las tomen muy en cuenta. ¿Por qué? Porque también conocen sus derechos, no saben cómo aplicarlo, no saben cómo defenderse. Y mientras siga esto así, va a tardar un buen para que salgamos de este encierro que nosotras mismas también a veces no le damos esa importancia de querer saber más, de querer llegar a conocer más, porque pues a muchos hombres y mujeres también les conviene que las que estén en el cargo no sepan sus derechos, no se puedan defender, y así las van poniendo nada más por poner que estén ahí. Pues decía yo, es uno que ha estancado, pues no hay tal participación de que hace unos días hacía un perifoneo ahí en la plaza del municipio, y quien estaba a cargo de hacer ese perifoneo era un joven, un muchacho, que no está mal, qué bueno que se une a los trabajos que queremos hacer la mujer, qué bueno que tiene esa decisión de hacerlo, porque también en las comunidades es un poco más difícil que hagan ese trabajo, pero ¿quién está a cargo de esa regiduría? ¿Quién está a cargo del instituto? Entonces, lo que queremos es que se vean las mujeres, que veamos o que nos veamos, que nosotras estamos ahí en lucha. Claro, siempre en las comunidades, no, siempre vamos de la mano también con algunos hombres que hacemos conjuntamente el trabajo, como decía yo hace un rato, se hace en colectividad muchos trabajos. No, en las comunidades sabemos que no puedes hacer a un lado, que nada más tenemos que ser las mujeres, no. En las fiestas, por ejemplo, hombres y mujeres nos juntamos para hacer cada quien lo que nos toca hacer, y al final viene el gozo, el gusto de que hiciste tu trabajo, y ahí ya disfrutas conjuntamente la fiesta. Es como más bien lo que yo me refiero es que cómo hacer para que conozcamos más todos todas estas herramientas, y que sepamos aplicarlo y ocuparlo lo más, o sea, siempre tenerlo a la mano. Gracias. Muchas gracias, Felicita. Pues de estas intervenciones que han tenido las compañeras, quisiera resaltar que efectivamente, como ellas lo decían, creo que las herramientas internacionales son, pues son fundamentales para derivado de ahí, pues hacer acciones y efectivamente irlas como adecuando, ¿no? A las comunidades y a los estados donde estamos, ¿no? Entonces, en estas intervenciones quisiera cederle el micrófono a la licenciada Graciela Calvo para que nos pudiera hacer un comentario de estas segundas intervenciones de las compañeras. Adelante, directora. Gracias, Noemí. Buena tarde a quienes nos estén escuchando. Primero, quisiera comentar que el Instituto Municipal de la Mujer evidentemente tiene la misión de orientar y proponer políticas públicas de igualdad. Esta es su misión, esta es su tarea primordial, y por supuesto, digamos que está como encaminado a implementar medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas para el logro de la igualdad. Esto es importante porque justamente creo que si hay algo que nos hermana a las mujeres indígenas y no indígenas, es toda esta cultura de subordinación, esta cultura que ya
las personas que me antecedieron dando sus testimonios, haciendo sus comentarios, entienden muy bien a qué nos referimos, ¿no? A qué me refiero. En este sentido, sabemos que hay un asunto de discriminación, que es algo que ha estado como comentándose a lo largo de estas intervenciones de mis compañeras, y por supuesto decir que esta discriminación por razones de género tiene que ver con una validación social del trato desigual a las personas que consideramos diferentes. Y el instituto, y por supuesto el presidente municipal, y en realidad creo que todas las personas que colaboramos en el municipio, estamos en la gran tarea, evidentemente, de luchar contra estas formas de discriminación hacia las mujeres y particularmente hacia las mujeres indígenas. Me llamó mucho la atención la pregunta que hacía Noemí en la primera ronda, que tenía que ver con los retrocesos y los avances que habíamos pensado, que pensábamos que teníamos en materia de derechos humanos de las mujeres indígenas. Y yo tengo que decir que en mi opinión hay como claros oscuros en estas cuestiones de los avances. Reconozco que en los últimos años ha habido en verdad avances, y esto tiene que ver con las leyes, por ejemplo, la ley de igualdad nacional, local, entre mujeres y hombres, que de alguna forma, como ya decían, no siempre se aplica en la vida cotidiana, es decir, todavía estamos de alguna forma deficitarias en su aplicación, pero ciertamente creo que ha habido avances. Estas leyes han sido fundamentales para las mujeres, y en especial y particularmente para las mujeres indígenas, sin dejar de reconocer, por supuesto, que todavía, y ahora lo digo como institución, tenemos todavía grandes retos, grandes cuestiones que debemos atender. Me dio mucho gusto escuchar a las mujeres que hoy nos acompañan aquí, porque sencillamente creo que algo que las instituciones nunca debemos olvidar es que tenemos que escuchar lo que las compañeras, las organizaciones, las personas en lo individual o en lo colectivo nos dicen, nos exigen, y tienen toda la razón. Yo creo que en Oaxaca, particularmente en el municipio, ha habido avances importantes, yo ya lo creo. Sin embargo, no es una tarea acabada, eso es algo que quiero decir, no es una tarea de la que podamos decir que está todo hecho. Así es que también como institución me agradó mucho escuchar realmente lo que ellas tienen que decir, porque creo que hay que prestar atención, hay que poner oído a estas cosas para caminar juntas. Eso me parece importante. Una segunda cuestión que se retomó mucho es todas estas cuestiones que tienen que ver con el apuntalamiento de los derechos humanos de las mujeres indígenas y afrodescendientes también, como ya lo mencionaba alguna de nuestras compañeras. Y ciertamente quisiera retomar el asunto de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue bastante compartida por mis compañeras, la famosa CEDAW, para decir que es la Carta de los Derechos de las Mujeres. Efectivamente, en 1979, digamos que la ONU, la Asamblea General de la ONU, dota a los estados de este instrumento justamente para darnos la obligación y la responsabilidad de tomar acciones y medidas en torno a la igualdad. Es decir, tenemos una obligación para lograr esta igualdad entre mujeres y hombres. Y realmente es conocida como la Carta de Derechos de las Mujeres. Es un instrumento que nos dota de verdad a las instituciones, pero también a las personas y a las organizaciones, evidentemente de tareas y de retos por cumplir. Yo quisiera además agregar que hay algunos otros instrumentos, como la Plataforma de Acción de Beijing, donde justamente también se hace una referencia explícita en esta declaratoria, en esta plataforma, y más tarde un documento importante que reconoce explícitamente la cuestión de las mujeres y las niñas
como una condición para el logro del desarrollo económico, la democracia y la paz. Es decir, que en verdad tenemos muchos instrumentos que sin ellos realmente sería mucho más difícil y empedrado el camino. Por último, algo que también mencionaron mucho mis compañeras, hablaron mucho de esta cuestión de la interseccionalidad a la que hay que prestar mucha atención, porque es verdad, como ellas lo han reiterado, que no solo se trata de esta discriminación, este trato desigual a las mujeres por su condición de mujeres, sino que además las instituciones tenemos que prestar mucha atención a la cuestión interseccional, es decir, a otras formas de discriminación que se suman justamente a esta condición de ser mujeres. Lo mencionaba, me parece que la compañera de Najwin, que justamente explicaba este triste asunto de ser indígena, ser pobre, ser discapacitada, en fin, son condiciones que se van sumando a la discriminación y que las instituciones tenemos obligación de observar y justamente no solo de trabajar con perspectiva de género, sino además tener esta mirada de interseccionalidad o de las múltiples formas de discriminación que perjudican a las mujeres. Y por último, y para cerrar, no tomarme mucho más tiempo, hay una agenda de mujeres indígenas que seguramente mis compañeras conocerán, y ellas afirman que hay una serie de cuestiones que son prioritarias. Me voy a permitir leerlas de forma muy rápida, y que de hecho se nombran el día de hoy aquí. El primero, digamos, su primera cuestión es el respeto a los derechos culturales, es decir, a su lengua, a su forma de vestir, a su forma de hablar, etc. El derecho a la identidad, que me parece que fue algo también que se comentó muchísimo aquí y que tiene que ver con el cese de estas formas de racismo, de clasismo y de discriminación. Respeto al saqueo de sus saberes ancestrales y el desprecio por ellos, ¿no? Queriendo imponer una visión no solo androcéntrica, sino además desde el otro lado, como si eso fuera la verdad. El acceso a la educación, donde creo que si bien ha habido avances, es muy necesario todavía continuar apuntalando ahí el asunto, porque esta es la llave para el mundo. La educación es importante. El respeto por sus propios medios de comunicación. Escuchaba aquí muy atentamente el asunto del perifoneo, y algún día en otra ocasión les platicaré toda una situación que tuve que escuchar respecto a estas formas de comunicación comunitaria. Por supuesto, algo que comentaron también sobre el asunto del medio ambiente, este derecho a su territorio y a sus recursos naturales, y a esta cuestión del saqueo o la falta de respeto por sus lugares comunes y por sus recursos naturales. Algo que no se mencionó mucho aquí, pero creo que es importante considerar, son sus derechos políticos. Creo que en este asunto estamos, de verdad, tenemos que impulsar más y mejores políticas para que ellas puedan ejercer sus derechos políticos a plenitud. Ni hablar de sus derechos económicos, sociales y culturales, donde también creo que tenemos todavía tareas pendientes. Y por último, y un tema que también se tocó tangencialmente, es este derecho a la salud, que está íntimamente relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y por supuesto, y subrayo ampliamente, con su derecho a vivir una vida libre de violencia. Es decir, se habló mucho de los servicios públicos, se habló mucho de las cuestiones de las instancias, que a veces no sabemos muy bien qué hacemos y para qué lo hacemos. Por ello creo que es importante definitivamente trabajar de mano de las organizaciones. Las instituciones estamos necesariamente obligadas a trabajar de mano de las organizaciones sociales y de las organizaciones de base, justamente para poder trabajar en colectivo. Solas difícilmente vamos a poder. Así es que, para cerrar, entiendo que la agenda de derechos no está cumplida al 100%, pero yo invito a mis compañeras a continuar en esta lucha, en esta batalla, en luchar por la ciudadanía de todas y particularmente de las mujeres indígenas, no de manera dispersa,
sino uniendo todas nuestras voces para el logro de la igualdad sustantiva. Eso básicamente, Noemí, yo aportaría. Muchísimas gracias, directora. Agradecemos este análisis y conclusión que hace. Entonces, ya para culminar, porque efectivamente pues los tiempos en estos espacios también son limitados, derivado de que efectivamente hay muchas actividades más referente a la conmemoración. Entonces quisiera, por favor, pedirles a las compañeras que estuvieron como panelistas el día de hoy que tendrían 2 minutos de tiempo para que pudieran hacer como últimas reflexiones y en su momento también pues despedirse, ¿no?, de la audiencia que les está escuchando, y también a lo mejor algunas recomendaciones que, como bien ya igual lo dijeron ellas, de que en el municipio de Oaxaca de Juárez pues hay mujeres que somos de comunidad indígena, ¿no?, por migración, por estudio, por diversas situaciones. Entonces, a lo mejor algunas recomendaciones que le pudieran hacer al propio municipio, pues tenemos aquí a la directora de Desarrollo Humano, así como a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, entonces que pudieran igual contribuir y ir dando camino a estos procesos de atención a las mujeres indígenas. Por consiguiente, quiero ceder los micrófonos a la compañera Igralia para que pueda dar como en tiempo de 2 minutos sus conclusiones y también para aprovechar y despedirse. Gracias, compañera. Gracias, Noemí. Gracias a todas las compañeras. Me dio un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, compartiendo un poquito más sobre el trabajo que hace Madre, el trabajo de esta campaña que estamos llevando a cabo sobre la CEDAW. A mi recomendación sería seguir creando estos espacios. Creo que es sumamente importante para los movimientos, para el movimiento feminista, para los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres indígenas y las niñas. Seguir creando estos espacios para conectarnos, para aprender del trabajo que estamos llevando a cabo, pero también para aprender sobre estrategias, para colaborar y seguir caminando juntas. Mi recomendación sería para el Oaxaca que sigan escuchando, como había mencionado, la compañera, que sigan escuchando las mujeres y escuchando atentamente lo que están diciendo, los problemas a los que se están llevando a cabo en las comunidades, y que de esa forma podamos escuchar, pero también respetar los derechos de las mujeres y de las niñas, porque creo que es un momento clave, especialmente para México. Como mexicana, creo que con este gobierno que tenemos es sumamente importante de que aprovechemos estos espacios y que sigamos empujando una agenda que en verdad refleje los derechos y que sean implementados a todo nivel para las niñas y las mujeres. Entonces, felicidades por llevar a cabo este evento en este día tan especial. Gracias a Maricruz y a todas ustedes por la invitación, y es un placer el que Madre haya tenido la oportunidad de estar aquí con todas ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Gralia. Felicitas, por favor. Pues, ¿qué me queda decir? Pues, seguir con nuestra lengua, seguir reclamando todos los derechos que nos pertenecen, también enseñar a las niñas, a toda la niñez, a la juventud, y saber entender la cosmovisión de todas nosotras mujeres, que podemos y seguimos y debemos de seguir trabajando en colectividad, porque solas no vamos a avanzar mucho, y estar al tanto, y también cuando hacen este tipo de eventos, a participar y defendernos entre todas para que sigamos avanzando y
Muchas gracias por la invitación. Este es un gran día para todas nosotras, las hermanas indígenas y no indígenas. Gracias. Muchas gracias, felicitas a ti por compartir. Compañera Celia, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que a todos los que nos escuchan también, creo que nos deja una gran reflexión de momento este espacio en el que podamos unirnos más como mujeres indígenas, organizarnos más. Ciertamente Oaxaca es un estado pues con muchas comunidades indígenas, creo que es de los estados que más pueblos originarios cuenta, y creo que no solamente es fortalecer la parte cultural, sino también la parte del conocimiento y el ejercicio de los derechos de los pueblos, de las comunidades, pero bueno, aquí hablando de mujeres indígenas, pues de las mujeres indígenas, mantenernos unidas, organizadas, de esa manera pues vamos aprendiendo juntas en la colectividad. Vincularnos es muy importante, como lo decía la compañera Graciela, si nos articulamos, si nos vinculamos entre todos podemos avanzar más y reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que llevamos ahí haciendo el trabajo desde hace muchos años. Podemos compartir la experiencia en nuestro ejercicio de nosotras, eso nos ha funcionado. Al principio no nos hacían caso porque pues éramos mujeres indígenas de baja escolaridad también, ¿no? Pero ya estamos demostrando nuestro trabajo, ahora tenemos ese gran reconocimiento. Nos vinculamos con las fiscalías, con centros de justicia, con maestros, con autoridades, porque juntas todos podemos avanzar, pero cada quien disperso, cada quien va a querer hacer sus programas, acciones, pero el avance no es fácil. Entonces, todos juntos podemos avanzar más. También el que una mujer indígena dé un paso hacia adelante, avanza ella, pero también avanzamos todas, porque estamos posicionándonos como mujeres indígenas desde los diferentes espacios, desde las diferentes trincheras. Entonces, desde ahí hay que defender nuestros derechos como mujeres indígenas. Pues muchísimas gracias a todas que compartieron su experiencia. Cada momento es diferente, cada momento es aprendizaje. Muchas gracias a cada una. Gracias a ti, Rubicelia, la oportunidad de tus palabras y de tus reflexiones, pues siempre se te va aprendiendo. Toda mi admiración. Le pediríamos a Noemí que por favor nos dé sus conclusiones y su despedida. Gracias. Sí, pues me sumo a los agradecimientos de todas las compañeras por el tiempo, la energía, el trabajo que han puesto en esto, y creo que eso es un primer logro, ¿no? de muchos otros, de que estos días no se vuelvan estos días en los que se conmemora, por ejemplo, el Día de las Mujeres Indígenas o el Día de la Mujer, que no sean solo otro día como el Día de la Madre, ¿no? Que luego te dan regalos o felicitaciones, sino que se sumen más bien a una serie de acciones afirmativas en favor de nosotras mismas, ¿no? Y que se visibilice, que se dialogue, que se siga tejiendo esa red, ¿no? Que es importante porque justamente yo también coincido con todas, ¿no? Con Graciela, con Rubicela, con Felicitas, que articuladas creo que podemos avanzar más, a pesar de todas las diferencias que pueda haber, pero yo creo que hay varios principios que nos pueden acoger, ¿no? Y garantizar un trabajo ético. Entre ellos está, por ejemplo, el mismo de las leyes que ha suscrito el Estado mexicano, tanto las internas como las internacionales, ¿no? Creo que conocer esos mecanismos nos empodera mucho en primera persona y también como colectivos, ¿no? Otra es, dentro de estas recomendaciones que lanzó la CEDAW con respecto de mejorar el conocimiento de los derechos de las mujeres,
creo que sería importante retomar también que el Estado mexicano afortunadamente es un Estado laico, ¿no? Y eso es interesante porque dentro de los derechos de la identidad de los pueblos originarios y en particular de las mujeres, está, como ya lo mencionaba un poco de pasada, pero yo quiero reiterarlo, está justamente proteger los lugares religiosos y privados, ¿no? No utilizar y controlar los objetos de culto, ¿no? Mantener el idioma oral y escrito, atribuir nombres a las comunidades y el derecho a la autoadscripción, ¿no? A las medicinas tradicionales, ¿no? A la composición de las instituciones, ¿no? Y justo recientemente se cumplía un aniversario más de reconocimiento dentro del Estado de Oaxaca del sistema normativo interno, por ejemplo, ¿no? El derecho también a vivir, ¿no? Esta vida libre de violencia que tenemos las mujeres, ¿no? Dentro de las recomendaciones que también hacía la CEDAW está el de superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios, ¿no? Entonces, es importante garantizar que estas intersecciones que nos cruzan como mujeres jóvenes o ancianas, ¿no? Con discapacidad o con opciones sexuales diversas, también es un tema muy importante que faltó tiempo para tocarlo, pues, pero el tema también de la diversidad sexual dentro de las mujeres indígenas es un tema importante, ¿no? Y bueno, pues todos los derechos que se articulan, ¿no? Como el derecho de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos educativos, los derechos políticos, que también se abordaron muy poco, pero en fin, o sea, lo importante es empezar a aprender más, a seguir escuchando, a seguir generando estos espacios, pues bueno, para seguir sumando fuerzas, ¿no? Y eso, pues saludos Noemí, saludos Maricruz, espero que nos volvamos a encontrar pronto. Pues muchísimas gracias a ti, Noemí, por participar. La verdad, tus reflexiones nos hacen pensar y repensar nuevamente pues varias cosas, ¿no? Y entonces de todas y cada una de sus intervenciones, pues siempre son aprendizajes, siempre es bueno también reconocer el camino que cada una realiza desde su comunidad, desde donde está, porque las aportaciones y las reflexiones cotidianas, pues también es parte de una postura política que debemos tener, ¿no? Como mujeres indígenas, ¿no? Entonces, yo le quiero agradecer a Maricruz, a la Dirección de Desarrollo Humano, por la oportunidad de participar en este panel como moderadora y participar con mujeres tan grandiosas que admiro, que siempre las sigo para aprender, ¿no? Entonces, me parece que fue una oportunidad. Efectivamente, faltaron muchas cosas por comentar, pero también eso nos va a dar la oportunidad de poder volver a coincidir, ¿no? Espero que no sea la última oportunidad que nos den para generar un panel, sino que nos dé apertura para que lo sigamos haciendo, ¿no? Entonces, les dejo los micrófonos, no sé si contigo, Maricruz, o ya pudieran prender sus videos todas para que ya puedan despedirnos. Sí, por favor, pueden prender sus cámaras para tomarnos una foto final. Y agradecerles de verdad que la última pregunta para el Departamento de Asuntos Indígenas del municipio de Oaxaca de Juárez es sumamente importante porque justamente estamos diseñando para dónde caminar, hacia dónde ir, como lo comentaba la licenciada Evelyn. Esta es la primera vez que el municipio está trabajando este tema, entonces es para nosotros diseñar la ruta, ver por dónde caminar, y la alianza con ustedes, o que ustedes estén aquí presentes en este día, pues nos fortalece y nos dan pues pie y también ideas hacia dónde ir, y por eso muchísimas gracias de todo corazón por sumarse a esta iniciativa. ¿Listas para la foto? Ahí está. Gracias Muchas a todas, gracias. un abrazo muy grande. Licenciada Andrea, Evelyn, ¿quisieran decir algo final o cerramos? Agradecerles a todas por habernos acompañado en este evento y recordarles que a las 5 de la tarde tenemos la proyección del documental para que también ojalá que también nos puedan acompañar a esa transmisión.
Muchas gracias a todas. Un abrazo. Gracias y buena tarde a todas. Gracias. Gracias.